Hola chicos, geometría, problemas el 63. Vamos a ver. Se trata de un trapecio que nos dicen que sus bases son AD, AD. Nos dice también la otra base BC, que es la menor. Vamos a pintarla así, por ejemplo, y digamos BD. Sabemos que por construcción y por forma un trapecio han de ser siempre sus bases, la base menor y la base mayor han de ser paralelas. Y las otras dos no pueden ser paralelas. Puede ser cualquier cosa menos paralelas. Oblicuas, formando aquí un ángulo recto, formando un ángulo obtuso, formando un ángulo agudo, pero no pueden ser esta y esta paralelas. Llámase la base media o mediana. Mediana es un término que yo aquí no lo había oído, pero bueno, parece que en otros países sí que se emplea en vez de base media, mediana. La unión de los puntos intermedios de estos lados, cogemos este y su punto medio, cogemos este y su punto medio, y entonces la unión sale siempre también paralela y a esto se llamaría la mediana. Este valor, a este punto vamos a llamarle M, a este punto, y nos dicen que este lado, el AB, es 12. Lógicamente, la mediana une este punto con este otro y sabremos enseguida que esto es 6 y esto es 6. Luego nos da otro dato y es que el ángulo MAD con el ángulo era el ángulo, sí, con el ángulo ABD son iguales. A ver, dice que el ángulo formado por MAD, que yo siempre lo he puesto con esta notación, ángulo formado por MAD poniendo en el centro la letra correspondiente al vértice. O sea que estaría hablando del MAD de este. Y que el ángulo, que es igual en grado, el DBA o el ABD, sería lo mismo. El ABD es igual. En otros países también se utiliza esta notación diferente de esta. M ángulo MAD. Que el enunciado que me pasó un estudiante traía esto y esto a mí me despistaba bastante. Yo estaba buscando M, digo, ¿qué será esta M? Bueno, al final he deducido que sería medida del ángulo MAD igual a la medida del ángulo ABD. Bueno. Por construcción, debiéramos ahora, una vez sabido estos datos, pues hacerlo un poquito mejor que el hacer la figura lo más exacta posible. Y alguno dice, pues usted que lo hace a mano le va a salir exacta. Razón tienes. Pero bueno, tengo aquí mi mini regla. Entonces, imagino que esto fuera este ángulo. Y entonces, como el ángulo, los dos ángulos que son iguales caen aquí, pues yo aquí tengo que partir este ángulo en dos partes iguales,
O sea, hacer la bisectriz, bisectriz corte de este ángulo. Lo haríamos así, cogiendo... ahora no tengo mi famoso, espérate que debe estar por aquí. Sí, mi querido compás. Y alguno estará pensando, ¿qué compás ni qué compasa? Eso, profe, es un cordón de zapato. Razón tienes, un cordón de zapato. Más de una vez en clase, algún niño me prestó su cordón de su bamba, desde su zapatilla, para hacerlo de compás en clase. Y alguno dirá, oiga, ¿tan mal estaba usted de medios? Pero es que los compases que se venden esos de madera, son muy rígidos. Y yo siempre vi a mis profesores trabajar con un cordel, ¿eh? Que no era un cordón de zapatos, tenían un cordel porque eran más curiosos que yo. Bueno, pues para hacer la bisectriz, tú sabes que coges una medida fija, la que quieras, y coges desde el vértice aquí, desde el vértice aquí, y ahora con otra medida, aproximadamente que sea un poquito más de la mitad, de la distancia entre este punto y este, harías así, y sin mover, harías así, y ahora. Y uniendo este punto con este otro, ya tenemos la bisectriz. Entonces, damos una distancia ya definida a estos 12. Vale, pues esto es 12. Entonces, el punto 6, a ojo, o a ojímetro, como diría alguien, estaría aquí. Por aquí pasaría la base menor, por aquí pasaría la base media o mediana. Bien. Esta mediana tiene que cortar en el punto medio a esta otra. Entonces, posibles cortes. Posibles cortes. Si yo, este ángulo, ahí, este punto es clave, puesto que sí, para llegar, qué sé yo, pues a este otro, porque si lo pongo, este punto aquí, este sería el otro lado y este sería el punto M. Si lo pongo aquí, ese punto M, por un posible lado que pasara por aquí, entonces el ángulo este, el formado por este M con el A y con el D, ya sería menor que este otro. No, han de ser iguales. Es decir, solo puede ser este punto M el que al mismo tiempo que parte la mediana, sea la mitad del este lado. ¿Cuántas posiciones podría tener este lado? Pues, hombre, podría tener una posición con un ángulo un poquito mayor que este y que viniera aquí, lo cual nos aseguraría que esta base sigue siendo menor que esta otra, puesto que esto va estrechándose. Ese sería un punto, ¿por qué no? Estos otros puntos también seguirían conservando que esta base es menor que esta otra. Bueno, de cualquier forma, pero fijo que ha de pasar por el punto, o que el punto M ha de estar aquí, porque es el único que nos permite asegurar que este ángulo es igual a este otro, al cual, por llamarle de alguna manera, lo vamos a llamar alfa. Bueno, pues ángulo alfa y ángulo alfa. Bueno, entonces ya trazamos un poquito más fuerte esta mediana, cogemos, por ejemplo, este, que pertenecería o haría que este triángulo, perdón, este trapecio fuera
Pero si tiene usted la regla, tienes razón. Ahí. Tenemos la regla aquí, pues hagámoslo bien por una vez. Ese punto, que es el que corta la mediana paralela a las bases con la bisectriz de este ángulo, es el que nos define este punto. Y ahora ya hemos dicho que puede ser este, puede ser este, puede ser este. O sea, todos valen con tal de que la base esta sea menor que la base inferior. Vamos a coger este. Uno más clásico y ya podemos dibujar la paralela fijándome en el marco de la pizarra. Y pinto un poquito las prolongaciones para que se vea el paralelismo de esa base con la de la mediana y con la base mayor o inferior en este caso. El punto D que se ha trasladado aquí. Este es el trapecio que nos da el enunciado, pero que hemos tenido que leer bien el enunciado para fabricarlo. No lo hemos podido fabricar de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahora, al tenerlo bien fabricado, veremos lo siguiente. Veremos que entre estas dos paralelas existe esta oblicua, que nos hace recordar aquello de ángulos formados por la intersección de una recta oblicua a dos paralelas. Nos decían que este ángulo era igual a este por correspondientes, por correspondientes. Este era igual que este por, a ver si me acuerdo, por internos, ¿cómo se decía? Alternos. Uno en un lado, otro en otro, alterno, internos. Y eran iguales. A todos los agudos son iguales y todos los obtusos son iguales. Entonces, este ángulo alfa, si ves ahí la paralela y aquí la oblicua, este es igual que este. Y como esto es alfa, esto es alfa. Fijémonos ahora en este triángulo, que si lo ponemos girado con este lado en la base, y le hago aquí un ángulo alfa y aquí otro ángulo alfa, claro, tendría que ser alfa, no tiene más remedio que salir un triángulo isósceles, que significa que tiene dos lados iguales, que son estos dos. ¿Por qué? Porque, por lógica y por axioma matemático, a un ángulo se corresponde un lado y a un ángulo mayor se corresponde un lado mayor. Entonces, si a este ángulo se corresponde este lado, a este ángulo que está igual de abierto que este, se corresponde este, y si estos dos ángulos son iguales, es que estos dos lados son iguales. Es decir, que es isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Bien, como sabíamos que esta distancia, la distancia AC, era 12, la mitad, por definición, donde pasa la mediana es la mitad, es 6. Si este lado es 6, es que este otro, por pertenecer a este triángulo isósceles, también es 6. Y ya hemos dado
con lo que nos preguntaban. ¿Cuánto vale la mediana de este trapecio? ¿De acuerdo? Venga, hasta luego, chicos.